Ayer el presidente electo informó que en su administración se cancelará la construcción del aeropuerto en Texcoco para hacer un sistema aeroportuario en Santa Lucía. Los empresarios protestaron y la bolsa cayó 4.20%. Pero ¿realmente la economía va en picada? Veamos el contexto. Tras confirmarse la cancelación del aeropuerto de Texcoco en la próxima administración, la Bolsa Mexicana de Valores cayó 4.20% y el peso se depreció 3.10%, pero el presidente electo Andrés Manuel López Obrador no lo consideró significativo. Y muchas veces se dan estas cosas por factores externos, no necesariamente por lo que se está señalando, de modo que hay que esperarnos. No hay nada que temer. El dólar se cotizó este martes en 20.25 pesos. No es su peor caída. En enero de 2017, con la llegada al poder de Donald Trump, rebasó los 22 pesos. Tras conocerse el resultado de la consulta, los bonos de inversión para el aeropuerto en Texcoco cayeron 2.45% y Moody's rebajó su calificación por el aumento en los riesgos de incumplimiento. En diciembre pasado, cuando se emitieron, cada bono valía $99. En julio estaban en 91 y este lunes llegaron a los $81. También el banco estadounidense Morgan Stanley redujo su recomendación para invertir en México en un documento fechado el 24 de octubre. Para el banco de inversión suizo UBS, el tema más importante fue la consulta y no el aeropuerto. En un análisis dado a conocer este lunes, señaló que consideraba que el objetivo principal del presidente electo era legitimar el referéndum como una manera de hacer que las decisiones avancen. Citibanamex calificó la decisión como un error de octubre por las consecuencias económicas que tendrá a mediano y corto plazo, y las cúpulas empresariales rechazaron la cancelación de la obra, considerando que era un mensaje grave de incertidumbre a los mercados internacionales. Pero López Obrador dijo que el Estado de Derecho no estaba sometido a los mercados. Imagínense el Estado mexicano, un Estado democrático de derecho, porque a eso aspiramos, supeditado a mercados financieros. ¿Quién manda? ¿No es el pueblo? ¿No son los ciudadanos? ¿No es eso la democracia? Ese es el cambio. El equipo de transición anunció que comenzará diálogos con los inversionistas para buscar que participen en el nuevo sistema aeroportuario. Punto y contrapunto. Bueno, evidentemente el tema del aeropuerto es un tema que vamos a seguir debatiendo. Espero que ya nada más esta semana, pero hoy viene ya la consulta del Tren Maya también. Y esta noche para discutir el tema está Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Genaro, ¿tú? Muy bien. Estefanía Veloz, feminista y activista. ¿Cómo estás? Bien, aquí. Bienvenida de nuevo. Esteban Illades, escritor y periodista. ¿Cómo estás? Y Sebastián Ramírez, comunicólogo y militante de Morena. ¿Cómo estás? Bien, mucho. ¿Por qué no empezamos contigo? A ver, los mercados en efecto han estado reaccionando de manera muy negativa ante el anuncio de la cancelación de Texcoco. Ya lo esperábamos, sabíamos que iba a pasar. Ha habido unas reacciones irresponsables, sobre todo de algunas bancas de inversión como UBS, que están tratando de ligar el tema de la consulta con haciendo escenarios hacia el futuro, con un tema político, de que ahora podría ser que López Obrador esté tratando de justificar que sí va a gobernar y que incluso con consultas y que incluso podría someter a consulta pública el tema del mandato presidencial para poderse reelegir. A mí me parece un absurdo. Y lo digo otra vez porque en redes sociales me ha llovido, pero sin duda los mercados están preocupados, ¿no? Y por un lado es ridículo cómo reaccionan ante esto y baja la bolsa, y con la llegada de Bolsonaro, en cambio, un hombre fascista, homofóbico, derechoso, militar, con nostalgia de la dictadura brasileña, suben los mercados. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo primero matizaría en que la inestabilidad de estos días en la bolsa, el dólar, no solo se refiere al contexto nacional. En realidad hay un contexto global de alta volatilidad, especialmente vinculado a que vienen las elecciones en Estados Unidos en unas cuantas semanas. Incluso Trump también estuvo criticando y cuestionando la dinámica de los mercados vinculados a la política, pero claro que hubo una reacción. A mí me interesa más, a mí esto de hablar de los mercados de pronto me parece como una abstracción un poco injusta, y me gustaría más que pensáramos en la reacción
de algunas cúpulas empresariales que creo que es... Ahí vienen el bloque 2, los Que creo que es, empresarios. pero que vamos, o sea, que vamos Sí, hacia el tema de la economía. Creo que hay presión de algunos sectores, sobre todo inversionistas nacionales, que no les gustó la decisión, que no quieren el cambio en el país y que naturalmente están presionando. Ahora, hoy mismo el propio secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, que no es precisamente obradorista, dijo que no se puede hablar de que vaya a haber una crisis. Hay volatilidad en los mercados, pero probablemente en los próximos días esto estará superado. Lisa, la relación, a ver, la frase que decía el presidente electo, no puede estar el gobierno, ¿quién manda? ¿Mandan los mercados financieros o manda la democracia o manda el pueblo o mandan los ciudadanos? Así lo dijo. Bueno, yo leí uno de los análisis más interesantes que quizás se publicaron entre ayer y hoy con respecto al nerviosismo de los mercados económicos y la consulta y el veredicto sobre saber si la cancelación del aeropuerto es económicamente una decisión correcta o incorrecta, y justamente distinguía los dos tipos de análisis. El primero, que es meramente económico, que hace hojas de cálculo y balances generales sobre ingresos, egresos, costos por la cancelación de bonos y demás, donde efectivamente la decisión no es necesariamente una decisión inteligente en términos económicos porque tiene un costo y eso es irremediable. Ahora, la segunda parte tenía que ver con que la decisión en realidad no es una decisión netamente económica, si es que es una decisión económica, es más bien una decisión política o de economía política que tiene que ver con quién manda, precisamente, y el presidente electo lo expone de manera muy clara en su declaración ante los medios, y él lo que está haciendo es jugar o medir cuál es el margen de maniobra que tiene con respecto a los empresarios y los intereses económicos sobre un punto toral en donde hay inversiones, en donde hay participación de los consorcios más importantes y donde él sabía perfectamente que este tipo de reacciones se podían desatar. Ahora bien, en lo político, creo que Andrés Manuel López Obrador justamente está midiendo con cuánto margen de maniobra va a contar en sus decisiones hacia adelante. En lo económico, pues creo que los números son particularmente claros. Lo único que a mí sí me gustaría recalcar de manera muy personal es que frente a la pregunta de si esto es el inicio de una crisis, pues yo creo que las mismas calificadoras han sido muy claras en que la baja de la calificación no significa necesariamente la retirada de la posibilidad de México como país de inversión. Incluso la CEPAL salió hoy en día a decir que es muy aventurado hablar de crisis económica ligada a esta decisión, porque México sigue siendo un país atractivo a las inversiones en otros temas. Sí. Ahora, sí creo, y esto es lo último, que la decisión tiene unos costos importantísimos que, dependiendo de los análisis, pues estamos hablando de 120,000 millones de pesos, 200,000 millones de pesos, que de alguna u otra manera tendrán que subsanarse con los fondos, con los fideicomisos y con dinero público. A ver, Estefanía, entonces las reacciones de algunos compañeros en Twitter y algunas columnas de ya mejor saquemos el dinero de México, esto va a ser una hecatombe, va a ser una crisis, evidentemente no la compartes. No, yo creo que hay una crisis, pero de la oligarquía. O sea, creo que todo el mundo se volvió loco en tanto, ¿cómo que no vamos a beneficiar a las 10 familias más ricas ya, no? Creo que también hoy ya está bajando el dólar, entonces pues nada más que demostrar que en la economía hay cosas temporales y hay cosas permanentes, y esto fue permanente, fue temporal y pues ya está, ¿no? No pasa nada. Entonces creo que en torno a eso también pudimos ver la reacción de los empresarios nacionalistas, ¿no? Las empresas nacionalistas que dijeron, yo no tengo ningún problema, porque yo estoy aquí para hacer las cosas bien, ¿no? Entonces creo que en ese sentido vimos como quizá no sé, como un flujo de información falsa, pero también pues mucha tranquilidad de parte de otras empresas. Un flujo de información falsa, y hay quien dice también que una guerra sucia por parte de algunas personas con intereses privados que están tratando de infundir. El efecto a corto plazo casi no se sintió realmente, porque este es un tema muy a largo plazo, ¿no? O sea, no es como que hayan dicho ayer, se cancela Texcoco y se detiene, ¿no? O sea, Enrique Peña Nieto dijo hasta el 30 de noviembre seguimos trabajando, pasando el 30 de noviembre vas a ver a los empresarios, a las compañías, todos ellos amparándose o exigiendo que se les cumplan los contratos. Ahí es donde, yo no estoy diciendo que vaya a suceder, pero ahí es donde podría haber un golpe, ¿no? Es decir, que el gobierno no pudiera cumplir las obligaciones que tiene, las obligaciones con estos contratos, ¿no? Por ejemplo, el pago de los bonos, que es un pago de cientos de miles de millones de pesos, ¿no? Entonces, yo creo que si hubiera algún choque, sería ahí. Ahora, tampoco ha habido una reacción tan negativa, porque eso es muy interesante. Ahorita lo que decía Estefanía, o sea, las familias, los grupos que están construyendo los puertos son grupos nacionales. O sea, este es un golpe de impacto con los empresarios nacionales. Le está diciendo a ellos,
Yo soy aquí el que manda, aquí el poder político está supeditado el económico al político. No tocó ninguna empresa internacional, ¿no? Entonces en eso fue muy cuidadoso. Yo creo que por eso no ha cambiado tanto el efecto de manera internacional. Si viéramos una consulta en otros temas que tocaran, por ejemplo, telecomunicaciones, petróleo, donde hubiera alguna otra empresa internacional, yo creo que ahí cambiaría la cosa, pero yo no creo que lo vaya a hacer. Claro. De hecho, grabó un video después, ¿no? Para redes sociales con un libro que dice ahí quién manda, ¿no? Está hablando. Nada más, déjame hacerte una pregunta también, porque tú mencionabas el tema, y más bien este tema de lo político y lo económico, los mercados, y tú dices que estos empresarios están haciendo cabildeo y están hablando. ¿Es inválido eso? ¿No deberían del Consejo Coordinador Empresarial poder tomar una postura y decir, oigan, nos parece esto terrible, va a minar el desarrollo en los próximos años, es un mal comienzo de esta administración? Se vale. Todos los actores, todos los ciudadanos en México tenemos derecho a dar nuestra opinión. En eso consiste una democracia. Lo que no se vale es ni la extorsión ni el chantaje, ¿no? Que es lo que hemos visto en estos días. Es decir, si tú tomas esta decisión, vamos a tirar la economía, se va a caer el dólar, etcétera. Eso yo creo. ¿Y por qué es esto? Porque el régimen neoliberal, que es lo que verdaderamente se está acabando, fue un entrelazamiento muy profundo entre la política y el poder económico. Hoy Germán Martínez me encantó en el Senado diciéndole a la bancada del PRI, del PAN, es que ustedes votaron por un gerente, nosotros votamos por un presidente. Nosotros queremos que en la presidencia haya una persona que tome decisiones políticas, no que administre. Es la columna vertebral de la Cuarta Transformación. Separar el poder económico. ¿Los empresarios pueden opinar? Sí, pero no pueden esperar subordinar su palabra, sus intereses, subordinar más bien la palabra o los intereses del Estado a los de los grupos económicos. Eso es lo que se acabó. ¿Están enojados? Sí, sobre todo porque esta es la matriz de la corrupción. Esto es lo más importante. ¿Por qué corrupción? Porque un empresario domina al político. Y entonces ahí están las asignaciones directas, las licitaciones amañadas. Quienes compraron terrenos al lado sabiendo que iban para hacer negocios inmobiliarios, etcétera. Bueno, pues es un cambio. Se dijo que sí iba a ser un cambio y hay quien le duele. A ver, y ahora ahí, Alexandra Zapata del IMCO puso un tuit en donde hablaba sobre en qué país del mundo se ha visto que hay una transferencia de contratos de manera así directa, tan rápido, ¿no? Porque López Obrador ha dicho que le va a garantizar a los contratistas de Texcoco las mismas condiciones para Santa Lucía. Pero para eso tendría que haber una reforma, lo puso muy bien esta Alexandra, una reforma a la ley de bienes y adquisiciones y demás, y licitaciones, pero él prácticamente ya está diciendo, a ver, van para allá, directo, así, tal cual. ¿Eso se puede? ¿Estado de Derecho? ¿Qué ocurre? Fíjate que ahí hay otra discusión bastante interesante, precisamente porque lo que se ha traído al centro de esta discusión también es la validez del Estado de Derecho y la defensa del Estado de Derecho. Y hay varios lugares en donde quién sabe si vamos a cumplir a cabalidad con las promesas de hacer valer el Estado de Derecho. En primer lugar, tiene que ver con la forma y el método de organización de la consulta. Que podemos discutir sobre las reformas necesarias al artículo 35 constitucional para hacer más asequible el régimen de consultas populares y lo que ustedes gusten y manden, pero lo cierto es que hubo irregularidades documentadas durante el proceso de consulta y ahí hay un tema a poner muchísima atención para ejercicios subsecuentes, porque simple y sencillamente si el argumento toral es el Estado de Derecho, las cosas se tienen y se tienen que hacer bien. Segunda parte es el tema de los contratos, precisamente. Hablaba hoy, decía el jefe del Consejo Coordinador Empresarial, que hay un periodo de 30 días para que el presidente presente cuál es la ruta crítica de... Definido por él. ¿Quién sabe qué autoridad? Bueno, justamente lo que decía es, hay ahí un plazo que se tiene que cumplir para que conozcamos cuáles son las condiciones para el desarrollo del sistema aeroportuario, incluidas las nuevas pistas de Santa Lucía. Si eso se va a hacer y cómo se va a hacer, también tendría que estar muy claramente definido con los procesos legales con los que se tiene que hacer y con toda la transparencia del mundo. Y el último que tenía que ver con, antes de la consulta se había discutido en las reuniones cupulares entre Andrés Manuel López Obrador y el equipo de transición con las cámaras empresariales la posibilidad de abrir precisamente para que la ciudadanía conociera las condiciones de la asignación de los contratos para la construcción de Texcoco, que es algo que tampoco necesariamente se le ha dado el peso suficiente en esta discusión y yo por lo menos hoy como ciudadana no conozco exactamente todas las características y las irregularidades o no y los sobreprecios o no y la asignación de terrenos o no del antiguo aeropuerto, hoy todavía aeropuerto de la Ciudad de México con respecto a pues las ventajas o las
garantías de transparencia que tendríamos de hacer toda esta movilización de contratos hacia Santa Lucía. Yo creo que en el tema económico, en el tema de los contratos, tampoco se nos ha dicho mucho que parte y la mayoría de la inversión fue por medio de la fibra E, que fue algo que inauguró Peña Nieto, justamente con la posibilidad de poder cambiar inversión de un lugar a otro, ¿no? Entonces creo que tampoco, si podemos utilizar este mismo instrumento para transferir el dinero invertido al otro aeropuerto, también se puede. Pues que y ya también además tiene es lo que mucha hace Slim, ¿no? irregularidad también la fibra E por ahí, y por ahí metieron un montón de dinero público. Entonces creo que sí es cierto que no tenemos la información completa, pero también hay herramientas legales que no nos permiten tener la información completa. Entonces, por ese lado quizá también habría que modificar hasta la manera de invertir, ¿no? Bueno, déjame hacer una pausa. Vamos a regresar. Me gustó mucho el tema que puso sobre la mesa Sebastián, de la relación del poder económico con el poder político, de si se está terminando o no este régimen neoliberal, y justamente en el siguiente bloque, que es AMLO y los empresarios, podemos empezar a hablar sobre este tema, que creo que es bastante importante porque no sé si sea un desgaste innecesario en la manera en la que está arrancando. Todavía no arranca y ya está confrontado con la cúpula empresarial. Podría ser a lo mejor alguien podría levantar por ahí la ceja, alguien puede estar muy contento, puede decir se acabó la política de simulación, se acabó la política neoliberal. Hay quien dice Slim mañana va a sacar sus inversiones de México y los demás grupos que están confrontados ahorita en este momento con el próximo gobierno. Vamos a una pausa y regresando a esta, regresamos justo con este tema. No te vayas, esto es Punto y Contrapunto.